Ya, a ver, el ciclo de Krebs es un proceso bioquímico muy importante para nosotros. Es un anfibolismo, es un proceso anfibólico que significa que puede ocurrir en condiciones aeróbicas y en condiciones anaeróbicas. ¿Ya? Si inicia en condiciones aeróbicas, si el ciclo de Krebs se da con fines aeróbicos, empieza siempre con la acetilcoenzima A. Si se da con fines anabólicos, empieza con el oxalacetato. Ya, va a empezar con el oxalacetato. Y termina realizando gluconeogénesis. O sea, con fines anabólicos se da para que se lleve a cabo la gluconeogénesis. Y con fines catabólicos es con la acetilcoenzima A. ¿Ya? Empieza con la acetilcoenzima A. Entonces, eso es un anfibolismo. Un anfibolismo es un proceso que te puede servir para hacer catabolismo o para hacer anabolismo, dependiendo de la necesidad de ese organismo. Si necesita energía, el ciclo de Krebs va a tener que hacer catabolismo. Empezará con la acetilcoenzima A. Pero si no necesita energía, va a tener que hacer anabolismo, ¿no? Empezará con el oxalacetato y se llevará a cabo la gluconeogénesis. Ya, eso es el ciclo de Krebs. Está por demás decirlo que el ciclo de Krebs, porque es una pregunta capciosa que puedo hacer en el examen, está por demás decir que el ciclo de Krebs ocurre siempre en condiciones aeróbicas, ¿ya? En condiciones aeróbicas ocurre siempre el ciclo de Krebs. En condiciones anaeróbicas el ciclo de Krebs no se va a dar. ¿Por qué razón? Porque ahí lo que se da es una glicólisis anaeróbica. Se acumula lactato, se va a formar lactato. Y la que te alimenta el ciclo de Krebs es la acetilcoenzima A, no el lactato. ¿Ya? Entonces, en condiciones aeróbicas, si hay condiciones aeróbicas, el ciclo de Krebs se da, pero si en condiciones anaeróbicas, ahí lo que se va a dar es una glicólisis anaeróbica. Se acumula el lactato. ¿Ya? Entonces, tengan cuidado con ese tipo de preguntas. En condiciones aeróbicas, sí se da el ciclo de Krebs, pero en condiciones anaeróbicas se da glicólisis anaeróbica. Es decir, se va a formar el lactato. Ya, entonces, eso es con respecto al ciclo de Krebs. Esto es una vía metabólica muy importante para nosotros porque se da la formación de ATP, se genera ATP, ¿ya? El ciclo de Krebs lo podemos estudiar desde dos puntos de vista. Uno, con fines energéticos, o sea, producción de ATP. Y el otro, para saber en qué moléculas terminan o en qué compuestos, en qué compuestos van a terminar nuestras moléculas al final. O sea, ver la cantidad de carbonos, ¿no? Porque los carbonos se van a ir reduciendo de a poquito a poquito. O sea, una molécula más grande se va haciendo más pequeña. Y eso se aprecia en el ciclo de Krebs, porque al final se va a formar CO2, ¿no? Se producen reacciones de descarboxilación. Eso va a ocurrir a nivel del ciclo de Krebs. Ya. Entonces, se le llama ciclo de Krebs por su descubridor. El descubridor fue Krebs y debido a eso se le puso el nombre de ciclo de Krebs. ¿Ya? Tiene otro nombre que es ciclo del ácido cítrico. Se le llama ciclo del ácido cítrico porque el citrato es la molécula más importante del ciclo de Krebs. ¿Ya? Ahorita voy a explicar por qué este citrato es la más importante en el ciclo de Krebs. A ver, veamos rápidamente las reacciones. Lo que quiero que conozcan de esta parte es cuáles son las moléculas más estables y el balance de ATPs que se genera en el ciclo de Krebs. Esas son dos cosas importantes que quiero que conozcan.
Entonces, la primera reacción que va a ocurrir con este ciclo de Krebs es la ciclación de la acetilcoenzima A con el oxalacetato. ¿Ya? Se cicla el oxalacetato con la acetilcoenzima A. Cuando se fusionan esas dos moléculas, eso va a dar lugar a la formación del citrato. Se genera el citrato. ¿Ya? Es una reacción química muy importante. Esa reacción es un punto de control, es un punto de regulación del ciclo de Krebs. ¿Ya? Ahí en esa primera reacción se está fusionando el oxalacetato con la acetilcoenzima A. Cuando se fusionan las dos moléculas, eso va a dar origen al citrato. Originas el citrato. Ahora, ¿por qué el citrato es la molécula más importante del ciclo de Krebs? Porque se trata de un ácido tricarboxílico, ¿no? Ahí pueden apreciar que hay 3 grupos carboxílicos, 3CO. Hay 3 grupos carboxílicos. Y por lo tanto, los ácidos tricarboxílicos son ácidos escasos, son ácidos carboxílicos muy escasos. Entonces, debido a esa escasez y debido también a la rareza de la molécula que se está produciendo, es que automáticamente el citrato o ácido cítrico se convierte en la molécula más importante del ciclo de Krebs. ¿Ya? El citrato es la molécula más importante en el ciclo de Krebs. Y por eso tiene ese nombre, ¿no? Ciclo del ácido cítrico. ¿Ya? Luego, en una siguiente reacción, este citrato va a formar cisaconitato. Forma este cisaconitato. Este cisaconitato es un metabolito intermediario. ¿Ya? Va a ser un metabolito intermediario. Y es el metabolito intermediario más inestable del ciclo de Krebs. ¿Ya? Es el más inestable del ciclo de Krebs. Es el que se encuentra en menor cantidad, es el que se encuentra en menor proporción. De todas las moléculas, es el más inestable. Un metabolito intermediario es una molécula efímera, es una molécula inestable que solo sirve para dar paso a otra molécula que sea un poco más estable. ¿Ya? Eso es un metabolito intermediario, son moléculas inestables. En este caso, el más inestable de todos estos metabolitos es el cisaconitato. O sea, si hacemos un dosaje de las moléculas que tenemos en el organismo a nivel del ciclo de Krebs, el cisaconitato es el que se va a encontrar en menor cantidad, en menor proporción. ¿Ya? Luego, este cisaconitato va a dar origen a otro metabolito intermediario, que es el isocitrato. Pero este isocitrato es un poquito más estable que el cisaconitato. ¿Ya? Es un poco más estable que el cisaconitato. En la siguiente reacción, sí es una reacción clave, es una reacción muy importante. ¿Por qué es una reacción importante? Porque este isocitrato forma alfa-acetoglutarato. ¿Ya? Esa reacción es importante porque ahí se está liberando CO2 y se está liberando NADH2. O sea, ahí hay dos reacciones, ¿no? Se libera CO2 y se forma el NADH2. ¿Cómo se llaman estas reacciones donde se libera CO2 y se forma NADH2 a la vez? ¿Qué nombre le pondrían a esa reacción? ¿Cómo se llamaría esa reacción? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Alguien ahí del grupo? ¿Cómo se llaman las reacciones en donde se libera CO2? Descarboxilación, profesor. Ya. ¿Y cómo se llaman las reacciones en donde se forma NADH2?
Ahí se está liberando el NADH2, se está formando NADH2. ¿Qué tipo de reacciones, en qué tipo de reacciones, o qué tipo de enzimas hacen que se forme el NADH2? ¿Cómo se llaman esas reacciones? Las oxidorreductasas, profesor. Ya. ¿Quiénes fueron las que participaron? Las dos, descarboxilación y oxidorreducción. ¿Quién fue? Angelis, profesor, y mi compañera Gemima. Ya, ponle una participación a cada una. Ya, entonces, miren, en esta reacción está ocurriendo una descarboxilación y está ocurriendo una reacción redox. A estas reacciones se les denomina reacciones de descarboxilación oxidativa. ¿Ya? Son reacciones de descarboxilación oxidativa. O sea, la oxidación siempre va a ser más importante que la descarboxilación. Por eso el nombre de la enzima que cataliza esta reacción va a ser derivada de una oxidorreductasa. Entonces aquí lo importante de la descarboxilación oxidativa es que se está formando NADH2. ¿Ya? Se forma el NADH2. ¿Por qué se está formando? ¿Por qué es importante la formación de este NADH2? Es importante porque esto te va a generar cadena transportadora de electrones. Como se genera el NADH2, eso te genera la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Entonces, esa reacción es importante. Ahí hay una descarboxilación oxidativa con liberación o formación del NADH2. La siguiente reacción también es importante porque ocurre una descarboxilación oxidativa, ocurre una segunda descarboxilación oxidativa. El alfa-cetoglutarato forma succinil coenzima A. ¿Ya? Ese alfa-cetoglutarato forma succinil coenzima A. Se produce una segunda descarboxilación oxidativa. En esa reacción, el alfa-cetoglutarato se oxida hasta formar succinil coenzima A. Se va a oxidar y se descarboxila. Ahí hay un grupo carboxilo que se va a liberar. Es este de acá arriba, ¿no? Ese grupo carboxilo que está arriba en la parte superior, ese grupo carboxilo es el que se está liberando. Sale bajo la forma de CO2. Y también el alfa-cetoglutarato, al descarboxilarse, también se va a oxidar. ¿Ya? El alfa-cetoglutarato se oxida hasta formar succinil coenzima A. Y la molécula que se reduce es el NAD, formando NADH2. Entonces ahí también lo importante es la formación del NADH2, porque te va a generar cadena transportadora de electrones. Ahora, en la siguiente reacción, la succinil coenzima A forma succinato. ¿Ya? La succinil coenzima A te va a formar el succinato. Ahora, esa reacción es importante porque ahí se está formando GTP. ¿Ya? Ahí se forma GTP. Ahora, ¿cómo es que se ha formado este GTP? Esta succinil coenzima A tiene un enlace covalente carbono-azufre. Ahí en la parte superior hay un enlace covalente carbono-azufre. Este enlace covalente carbono-azufre es un enlace de alta energía. Tiene una alta cantidad de energía. Cuando este enlace covalente carbono-azufre se rompa, eso va a liberar la energía. ¿Ya? Se libera la energía. Esa energía liberada, esa energía liberada debido a la ruptura de este enlace covalente carbono-azufre va a permitir que se pueda dar la fosforilación en sustrato GDP. Se fosforila el GDP. ¿Ya? Ese GDP sale del citosol de la célula. Entonces, ese GDP que está en el citosol de la célula va a poder ser fosforilado. Es decir, le pegamos un fosfato al GDP para producir el GTP. Por eso se produce este GTP. ¿Ya? Por eso hay producción de este GTP. Ya, se rompe este enlace carbono-azufre. Al romperse este enlace covalente carbono-azufre, libera energía y esa energía va a permitir fosforilar al GDP.
Cuando fosforilamos al GDP se produce ATP. Acuérdense que lo tengo que multiplicar por 2, ¿no? ¿Por qué? Porque hay 2 moléculas de gliceraldehído que hacen glicólisis. Aquí yo tendría 2 GTP. Ahora, el GTP, desde el punto de vista energético, es idéntico al ATP. ¿Ya? Va a ser idéntico al ATP. O sea, el nivel energético del GTP y del ATP es el mismo. Su nivel energético es el mismo. O sea, hablar de GTP o de ATP es lo mismo. Pues aquí es prácticamente decir que se está produciendo 2 moléculas de ATP. Esta es producción de ciclo de Krebs. ¿Ya? Esto se produce en ciclo de Krebs. 2 ATPs. Luego tenemos que el succinato se va a oxidar hasta formar el fumarato. ¿Ya? El succinato forma el fumarato. Y se reduce el FAT. En este caso se está reduciendo el FAT formando FATH2. Este también te va a generar cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Se está formando coenzima reducida. Luego el fumarato sufre una reacción de hidratación. ¿Ya? Ese fumarato se hidrata y producto de esta hidratación se genera el malato. Siempre cuando haya una reacción de hidratación va a haber ruptura de enlaces dobles. Aquí el fumarato tiene un enlace doble. Ese enlace doble se ha roto, se forma aquí un enlace simple y a los costados, ¿no? A los extremos del carbono donde ha estado ese enlace doble, se enlaza un oxidrilo. Aquí está un oxidrilo y en el otro carbono se va a enlazar un hidrógeno. ¿De dónde salen ese oxidrilo y ese hidrógeno? Salen del agua. ¿Ya? Producto de la hidratación se incorpora un oxidrilo y un hidrógeno a los extremos de donde ha estado ese doble enlace. Ahí se forma el malato. Y luego el malato sufre una reacción redox, ¿no? Se oxida. El malato se oxida hasta formar oxalacetato. Y se reduce el NAT, formando NAT reducido. Se genera NATH2. ¿Ya? Ahora, el oxalacetato se está regenerando, ¿no? En una vuelta del ciclo de Krebs, el oxalacetato se regenera. O sea, es una molécula que no se gasta, que no se modifica. Por esta razón, al oxalacetato se le conoce como molécula catalítica. ¿Ya? Se le llama molécula catalítica porque se parece a las enzimas en el simple hecho de que es una molécula que no se va a gastar. Es una molécula que no se gasta. Las enzimas no se gastan, no se modifican. Y el oxalacetato en ese aspecto se parece a las enzimas. O sea, las verdaderas moléculas catalíticas son las enzimas. Pero como el oxalacetato no se gasta y se parece en ese aspecto a las enzimas de ser moléculas que no se gastan, se le ha puesto al nombre de molécula catalítica, ¿no? El oxalacetato es la molécula catalítica en el metabolismo de carbohidratos. Entonces aquí lo importante es que se está produciendo reacciones redox, ¿no? Las principales reacciones que ocurren a nivel de este ciclo de Krebs van a ser reacciones redox, reacciones de oxidorreducción. ¿Ya? Hay dos reacciones de descarboxilación oxidativa que ocurren, dos descarboxilaciones oxidativas que ocurren con formación de NATH2, una reacción redox donde se forma FATH2 y otra reacción redox donde se forma NATH2, ¿no? En total tenemos 3 NATH2 que se han formado, 3 coenzimas reducidas de NATH2 que se forman y un FATH2 que se ha formado. Esto va a ser importante para hacer el balance del ciclo de Krebs, ¿ya? Porque va a haber cadena transportadora, ¿ya? 3 NATH2 y un FATH2 y 2 ATPs que se producen en el ciclo de Krebs. Ahora, cuando hablamos de los aminoácidos, vamos a tener
que desde el punto de vista nutricional, los aminoácidos se clasifican en aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. ¿Ya? Esa es una clasificación desde el punto de vista nutricional. Desde el punto de vista metabólico, los aminoácidos se clasifican en aminoácidos glucogénicos y aminoácidos cetogénicos. ¿Ya? Glucogénicos y cetogénicos. ¿Qué es un aminoácido glucogénico? Los aminoácidos glucogénicos son aminoácidos que van a ser utilizados para formar glucosa nueva y con esa glucosa nueva se forma el glucógeno. O sea, los aminoácidos glucogénicos sirven para realizar gluconeogénesis, para que se lleve a cabo la gluconeogénesis. Para eso sirven los aminoácidos glucogénicos. ¿Ya? Los principales aminoácidos glucogénicos es el caso de la asparagina, ¿ya? El ácido aspartico o asparagina, el aspartato, la valina, metionina, treonina, el glutamato, el ácido glutámico, la histidina, la prolina, la arginina. Esos son los principales aminoácidos glucogénicos, ¿no? Lo que está de color naranja son aminoácidos glucogénicos, principalmente los glucogénicos, ¿ya? Ahora, los aminoácidos cetogénicos. Los aminoácidos cetogénicos son aminoácidos que pueden servir para formar la acetilcoenzima A, sirven para formar acetilcoenzima A y para formar cuerpos cetónicos. ¿Ya? Acetilcoenzima A y cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos no son más, si hablamos de su nomenclatura, son cetonas. Por eso se les llama cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, cuando están en concentraciones moderadas, son benéficos, porque son fuente de energía para algunos órganos. Si están en exceso, sí pueden producir algunos problemas. Entonces, si yo tengo un exceso de cuerpos cetónicos, eso me indica una diabetes muy severa. ¿Ya? Es una diabetes muy severa, es una diabetes que no está siendo bien controlada. Es una diabetes que no está siendo bien controlada. O sea, el tratamiento en ese paciente diabético no está funcionando. O sea, hay que hacer una mayor evaluación. Puede ser problemas de alimentación o podría ser problemas del tratamiento farmacológico que está recibiendo. ¿Ya? Esos cuerpos cetónicos no deben de estar en exceso. Cuando están en concentraciones moderadas, vuelvo a repetir, son benéficos porque son fuente de energía para algunos órganos. ¿Ya? La reacción mediante la cual se forman estos cuerpos cetónicos se denomina cetogénesis. Es la cetogénesis. La cetogénesis es benéfica, pero si está en exceso ya es un problema, ¿no? Básicamente ahí lo que me va a indicar es una diabetes muy severa, ¿no? Es una diabetes que está siendo maltratada, mal controlada. Pero si están en concentraciones moderadas, ahí sí no hay problema. Ya, entonces, estos cuerpos cetónicos y esta acetilcoenzima A se pueden formar a partir de estos aminoácidos cetogénicos. Principalmente son el triptófano, la leucina y la lisina. ¿Ya? Acuérdense de esos tres. Triptófano, leucina y la lisina. ¿Ya? Entonces, en el ciclo de Krebs tenemos dos reacciones de descarboxilación que ocurren, tres reacciones de formación de NADH2, una reacción de FATH2 y dos ATPs que se forman, que es producción de ciclo de Krebs. Ya, estas son las reacciones, eso lo voy a pasar. Ya, ahora sí vamos a ver el balance.
el balance de ATPs del ciclo de Krebs. ¿Ya? Entonces, todo parte con la glucosa, ¿no? Una molécula de glucosa te genera 2 de piruvato y las 2 moléculas de piruvato te van a formar 2 de acetilcoenzima A. ¿Ya? Entonces, se genera la acetilcoenzima A. Como se está formando la acetilcoenzima A, esta molécula te va a alimentar el ciclo de Krebs. ¿Ya? Te alimenta el ciclo de Krebs. La acetilcoenzima A se fusiona con el oxalacetato, generándote citrato. Esa es la primera reacción del ciclo de Krebs. ¿Ya? Es por eso que les decía que el ciclo de Krebs ocurre en condiciones aeróbicas, porque en condiciones aeróbicas se forma la acetilcoenzima A. En condiciones anaeróbicas, el piruvato te va a formar lactato. ¿Ya? Ahora, solo en el ciclo de Krebs, ¿ya? Solo en el ciclo de Krebs yo tengo que se forman 2 ATPs. ¿Ya? A nivel del ciclo de Krebs, yo voy a tener que se generan 2 ATPs. Se producen 2 ATPs. Esto es del ciclo de Krebs. Pero a nivel del ciclo de Krebs también existe cadena transportadora de electrones. ¿No? Se genera cadena transportadora de electrones. ¿Por qué se genera cadena transportadora? Porque hemos visto que se están produciendo 3 NADH2, ¿no? Y un FAT. ¿Ya? 3 NADH2 y un FATH2. Estas 3 moléculas de NADH2, ¿cuántos ATPs te van a producir? Cada NADH2 te produce 6, ¿no? 6 por 3, 18. En el caso del FATH2, hemos visto que el FATH2 te produce 4, ¿no? Ya lo estoy multiplicando por 2. Te produce 4. Cuando la cadena transportadora empieza con el NAD, se producía 3. Por 2, 6. En el caso del FAT eran solo 2. Por 2, 4. Si una molécula de FAT te produciría 4 ATPs. 4 ATPs. ¿Ya? Es decir, que en la cadena transportadora de electrones se va a producir 22 ATPs. ¿Ya? La cadena transportadora de electrones te produce un total de 22 ATPs. La cadena transportadora del ciclo de Krebs. Estamos haciendo el balance del ciclo de Krebs. ¿Ya?
Estos 22 ATPs es de la cadena transportadora. Ya, es decir, total ATPs ya, total ATPs en el ciclo de Krebs se estarían produciendo los 2 ATPs que es de ciclo de Krebs, producción neta de ciclo de Krebs, más los 22 de cadena transportadora que es de ciclo de Krebs. Eso me da un total de 24 ATPs. Ya, 24 ATPs. O sea, en el ciclo de Krebs, a partir de una molécula de glucosa, se genera un total de 24 ATPs, de los cuales la mayor producción es de la cadena transportadora. ¿Ya? La mayor producción va a ser de la cadena transportadora. O sea, 22 es de cadena. Solo 2 es del ciclo de Krebs. Es por eso importantísima la cadena transportadora. ¿Ya? La cadena transportadora. Ahora, si consideramos en todo el metabolismo de carbohidratos, ¿ya? En todo el metabolismo de carbohidratos, pero considerando solo la glicólisis y ciclo de Krebs. Considerando en todo el metabolismo de carbohidratos, glicólisis y ciclo de Krebs, que son las dos principales vías productoras de ATP. Las otras 4 también te generan ATP, pero siempre y cuando que sea catabolismo, ¿no? En primera etapa tenemos que el que es catabolismo en primera etapa es se llama la glucogénesis, ¿no? Glucogenólisis, perdón, ¿no? Que es la ruptura de glucógeno para producir glucosa. Eso es catabolismo. Pero la producción de ATP no es tanto como el de glicólisis del ciclo de Krebs. O sea, prácticamente consideramos solo a la glicólisis y al ciclo de Krebs, porque la producción de las demás vías metabólicas es mínima, no es mucha, no es demasiado. ¿Ya? Entonces, en glicólisis teníamos un total de 14, ¿no? Y en el ciclo de Krebs tengo 24. ¿Ya? De glicólisis es 14. De glicólisis no se olviden que solo 2 son de producción de, solo 2 es de glicólisis propiamente dicho, ¿no? Solo 2 es de glicólisis. Aquí lo voy a poner así, ¿ya? Aquí igual, ¿no? De esos 24, solo 2 es del ciclo de Krebs. Solo 2 es de glicólisis, solo 2 es del ciclo de Krebs. Las demás, las 12 de glicólisis que me quedan es de cadena transportadora de electrones, ¿no? Por eso te da 14. En el ciclo de Krebs, las 22 que te quedan es de cadena transportadora de electrones, ¿ya? Por eso es importante la cadena transportadora, porque ahí se está produciendo bastante ATP.
¿ya? 12 de glicólisis de cadena más 22 de cadena de ciclo de Krebs, ¿no? Ahora, entonces total ATPs, ya, yo tendría 14 más 24, ¿no? Los 14 más 24, eso me da 38 ATPs. 38 ATPs. O sea, considerando solo la glicólisis y el ciclo de Krebs, eso me da un total de 38 ATPs, considerando las dos vías metabólicas, ¿ya? En glicólisis es 14, en el ciclo de Krebs es 24, y si yo sumo las dos, me da 38. Pero a esos 38 hay que restarle 2 unidades. ¿Ya? Le restamos 2 unidades, le restamos 2 ATPs. ¿Por qué le tengo que restar esos 2 ATPs? Porque la cadena transportadora de electrones se da a nivel de las membranas celulares de la mitocondria. No olvidarse, la cadena transportadora ocurre en la mitocondria. ¿Ya? El ciclo de Krebs ocurre también en la mitocondria, pero en el citosol, en el estroma de la mitocondria, no en la membrana. La membrana es para la cadena transportadora. La glicólisis ocurre en el citosol de la célula. La glicólisis en el citosol. El ciclo de Krebs es en el citosol de la mitocondria, o sea, el estroma. Y la cadena transportadora es a nivel de la membrana de la mitocondria, las crestas mitocondriales. Como esta cadena transportadora está ocurriendo a nivel de las membranas celulares, los electrones atraviesan esa membrana celular. ¿Ya? Los electrones van a atravesar esa membrana celular. Ahora, al atravesar esa membrana celular, los electrones van a ir en contra de gradiente de concentración. Van en contra de gradiente de concentración. ¿Qué significa ir en contra de gradiente de concentración? Si es a favor de gradiente, sería de un espacio donde haya más concentración, se desplazan a otro espacio donde haya menos concentración. Eso es a favor de gradiente. En contra de gradiente es al revés. Sería en un espacio donde haya menos concentración, ya se desplazan a otro espacio donde haya más concentración. Eso es en contra de gradiente. Y como se da en contra de gradiente, eso siempre es con gasto de energía. O sea, hay todo tipo de transporte a nivel de la membrana, ¿no? El transporte activo y el transporte pasivo. Ya eso lo van a revisar ustedes. ¿Cuál de los dos tipos de transporte se da siempre en contra de gradiente? Si es en contra de gradiente, siempre va a haber gasto de energía. Siempre es gasto de ATP. Vamos a tener que gastar ATP por el tipo de transporte que hacen los electrones a nivel de la membrana celular. ¿Ya? Por esa razón, a esos 38 le resto 2 ATPs, por el transporte que hacen los electrones en contra de gradiente de concentración. Averigüen qué transporte es ese, activo o pasivo. ¿Ya? Activo o pasivo. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta es 36 ATPs. ¿Ya? Entonces, le resto 2 ATPs, vuelvo a repetir, por el tipo de transporte que hacen los electrones a nivel de las membranas mitocondriales, que es en contra de gradiente, ¿no? Por eso le estoy restando esos 2 ATPs. ¿Ya? 36 ATPs sería la respuesta.
Me falta explicar lo referente a los sistemas de transducción. A ver, eso lo voy a explicar rápido. Ya, las vías de señalización celular. Estas vías de señalización celular permite que funcionen los mecanismos de regulación dentro del organismo. O sea, estas vías de señalización celular son importantes para que las reacciones químicas que van a ocurrir dentro de los seres vivos se den de manera equilibrada, ¿no? Se den de manera armónica, que no exista un desequilibrio. Dentro de estos sistemas de señalización celular tenemos tres principales sistemas de señalización celular. ¿Ya? Es la vía del AMP cíclico, la vía de los factores de transcripción y la vía de los inositoles fosfato. El AMP cíclico ya les expliqué cómo se forma. El AMP cíclico se forma a partir del ATP por acción de la enilatociclasa. ¿Ya? Cuando se activa la enilatociclasa, esa enilatociclasa actúa sobre el ATP y forma AMP cíclico. Este AMP cíclico es un segundo mensajero importante. Los factores de transcripción, estos son importantes para que se lleve a cabo el proceso de transcripción a nivel de los ácidos nucleicos. Si hablamos de transcripción, no se olviden que esto es síntesis del ARN mensajero. Estos factores de transcripción son proteínas, ¿ya? Son de carácter proteico. Esos factores de transcripción dan inicio justamente a la transcripción. Son de carácter proteico. Entonces se necesita estos factores de transcripción para que se dé inicio al proceso de transcripción. El inositol fosfato. Estos inositoles fosfato se forman a partir de las membranas celulares por acción de las fosfolipasas, ¿ya? Por acción de las fosfolipasas. Ahora, ¿por qué es importante la formación de estos inositoles fosfato? Principalmente el diacilglicerol, ¿ya? El diacilglicerol. Estos inositoles fosfatos son importantes porque van a permitir la salida del calcio del retículo sarcoplasmático. El calcio se almacena a nivel del retículo sarcoplasmático, a nivel de esas células se almacena el calcio. Y a nivel de las membranas del retículo vamos a tener canales iónicos de calcio. Esos canales iónicos de calcio se activan previa formación de estos inositoles fosfato. Esos inositoles fosfato permiten la salida del calcio del retículo. Cuando el calcio sale del retículo, la concentración del calcio a nivel intracelular empieza a aumentar. ¿Ya? Vamos a tener una concentración alta de calcio a nivel del citosol de la célula, de manera general. Y por regla general, cuando haya un aumento de la concentración de calcio a nivel del citosol de la célula, eso siempre genera contracción. Contracción de algún tipo de órgano. Si es lo opuesto, que puede ocurrir, disminución de la concentración de calcio, eso significa que el calcio está almacenado en el retículo. ¿Ya? El calcio está almacenado en el retículo, o sea, no sale hacia el citosol, no sale. Y cuando haya una disminución de calcio a nivel intracelular, eso siempre es una relajación, siempre va a ser una relajación. ¿Ya? Entonces, estos inositoles se forman a partir de las membranas celulares por acción de las fosfolipasas. ¿Ya? Entonces, son las tres principales vías de señalización celular. El AMP cíclico, los factores de transcripción y los inositoles fosfato. Ahora, en estos sistemas de señalización celular van a participar estos dos tipos de enzimas, las quinasas y las fosfatasas. ¿Ya? Las quinasas, no se olviden que son enzimas que pegan fosfato y las fosfatasas son enzimas que quitan fosfato. ¿Ya?
Unas pegan y otras quitan. Estas dos principales clases de enzimas, o subclases, participan en estos sistemas de señalización celular. ¿Ya? Ahora, una vía de señalización celular está formado por ciertos elementos. ¿Ya? Estos son los 4 elementos que posee todo sistema de señalización celular. Tiene un efector, tiene un receptor, un transductor, un amplificador y finalmente se genera un segundo mensajero. Se forma un segundo mensajero. Ahora, repasemos rápidamente cada uno de estos elementos. Ya, para que se pueda entender, un sistema de señalización celular. Por ejemplo, si yo me voy a una fiesta y me topo que tiene un equipo de sonido que tiene un ruido bien bajito, o sea, no se escucha nada, no se escucha nada, no escucho la música y por lo tanto no bailo, no escucho nada. Entonces, ¿qué hago para solucionar ese problema? Para solucionar ese problema, a ese equipo de sonido yo le puedo colocar un amplificador. Le coloco el amplificador y eso va a hacer que el sonido aumente, se intensifique. Y de tal forma que pueda escuchar las canciones y pueda bailar. Eso es el ejemplo de un sistema de señalización celular. De esa forma actúan, ¿no? Actúan como ciertos amplificadores. O sea, van a intensificar la señal, hace que la señal se intensifique, de tal forma que se produce un efecto fisiológico. ¿Ya? ¿Qué es un efector? Los efectores pueden ser endógenos o exógenos. Si el efector es endógeno, por lo general es una hormona. Por lo general es una hormona. Por eso a las hormonas se les denomina primeros mensajeros. Los principales efectores son el caso, por ejemplo, de la epinefrina, la noradrenalina, la dopamina, ¿ya? Son ejemplos de efectores, pero también podría ser un efector exógeno, o sea, que viene de afuera. Un ejemplo de un efector exógeno es un fármaco. Es un fármaco. El fármaco es el componente principal del medicamento. ¿Ya? Ese sería el ejemplo de un efector exógeno que viene de afuera. Ahora, ya sea efector endógeno o exógeno, siempre va a tener un punto de llegada. Ese punto de llegada se denomina receptor. Es un receptor. ¿Ya? O sea, el efector siempre se tiene que unir a un receptor. Siempre. ¿Ya? Ese efector siempre se une al receptor. Este receptor lo podemos encontrar por lo general a nivel de las membranas celulares. ¿Ya? A nivel de las membranas celulares está ese receptor. Algunos receptores se encuentran dentro del citosol de la célula. Algunos. ¿Ya? La mayoría lo vamos a encontrar adherido a nivel de las membranas celulares. Entonces, lo primero que va a ocurrir es que el efector se une al receptor. Es lo primero que ocurre. Producto de la unión del efector con el receptor, eso va a generar una modificación en el transductor. Ese transductor se modifica. ¿Ya? Ese transductor se va a modificar. Entiéndanse por modificación a una reacción química. Es una reacción química que ocurre a nivel de este transductor. Y esa reacción química tiene que ver con estas enzimas, con estas quinasas y fosfatasas. ¿Ya? Con esas enzimas tiene que ver. Entonces, cuando ese transductor sufre esa modificación, eso va a producir la activación de un amplificador. El amplificador se activa. Y el amplificador es un sistema enzimático. Son enzimas. Eso es un amplificador dentro de nuestro organismo. Y cuando el amplificador está activado, se generan segundos mensajeros. ¿Ya? Se generan estos segundos mensajeros. O sea, siempre en un sistema de señalización celular, eso va a dar origen a segundos mensajeros. Siempre. ¿Ya? Siempre se forman segundos mensajeros. El primer mensajero ya les dije quién es, ¿no?
El primer mensajero es el que se une a su receptor, que podría ser endógeno o exógeno. Si es endógeno, una hormona, como el caso de la epinefrina, noradrenalina o la dopamina. O incluso la acetilcolina. La acetilcolina también sería un efector endógeno. Y si hablamos de un efector exógeno que viene de afuera, podría ser un fármaco, que es el componente principal del medicamento. Lo primero tienen que unirse, se unen. Producto de esa unión se genera un cambio en el transductor que va a producir la activación del amplificador, que es una enzima que sintetiza un segundo mensajero, produce un segundo mensajero. ¿Ya? Entonces, todo sistema de señalización celular posee estos elementos. Principal elemento, receptor, transductor y amplificador. Son los tres elementos que todo sistema de señalización celular debe de tener, debe de poseer. ¿Cómo está, señora Carlita? Felices fiestas. Ya. Les mencioné que el principal sistema de señalización celular era la del AMP cíclico, ¿no? Eso es lo que les he mencionado. Ya hay ciertas sustancias que van a estimular la formación del AMP cíclico. ¿Ya? Este AMP cíclico se forma por acción de estas hormonas, ¿no? De la ACTH, la LH, la luteinizante, la FSH, el glucagón, la vasopresina, y la TSH y la hormona paratiroidea. ¿Ya? Estas hormonas producen formación o síntesis del AMP cíclico. El AMP cíclico se forma por acción de la adenilato ciclasa. ¿Ya? Esa adenilato ciclasa, ¿qué sería? ¿Receptor, transductor o amplificador? ¿Cuál de los tres es? La adenilato ciclasa. Amplificador, profesor. Claro, amplificador. ¿Quién dijo eso? Angelis, profesor. Ponle una participación a Angelis, por favor, Araceli. ¿Ya? Esa adenilato ciclasa sería el amplificador para el AMP cíclico, es un amplificador. ¿Ya? Y esa enzima se activa por estas hormonas. Entonces, estas hormonas van a producir activación de la adenilato ciclasa. ¿Ya? Esas hormonas actuarían como transductores, serían los transductores. ¿Ya? A ver, esto ya lo veremos en la tarde, ¿ya? Esto ya les explico en la tarde. Este es un ejemplo de un sistema de señalización celular por acción de la adrenalina. ¿Ya? Y con eso terminamos esta parte. Ya voy a ver si yo puedo detener la grabación.